Doctor, quedémonos en esos dos puntos importantes, la parte de la notificación y la parte del chisme, que es preocupante, porque si es chisme o si es realidad, de todas formas es preocupante. Entonces, tenemos aquí a otro amigo televidente. Galo, muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Discúlpeme, doctor, con los respetos que usted se merece. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo le mira usted o bajo qué óptica observa la alta negligencia en las altas esferas del Estado? La práctica de la viveza criolla en las altas esferas del Estado. El concepto de venganza y justicia, ¿cómo le observa usted ese asunto? Aparte de esto, perdóneme, ese asunto de las altas garantías de la Constitución, que se considera que dice garantías, pero ¿quién garantiza ese asunto? Si la Constitución es tan bien hecha que nadie nos garantiza a nadie. Nada, nada, nada. Perdóneme, le agradezco que hable esto sobre el tema y muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, amigo televidente. Bueno, aquí hay personas que de pronto se sienten impotentes a todo lo que está sucediendo. Doctor, ese es un criterio de nuestro amigo televidente que dice que, aunque es un Estado constitucional de derechos y justicia, no se siente que realmente existen las garantías que debe establecer. Lo que dice el ciudadano que acaba de llamar tiene una gran profundidad y sin duda a todos, a mí en lo personal, me mueve mucho la reflexión. ¿Por qué? Porque viene un Estado constitucional, hay ciudadanos como el que llama y que dolorosamente se quejan por la situación. Y dice uno, ¿qué hacemos frente a la indolencia de las altas esferas de poder? Dice. Bueno, yo hace un momento mencionaba algo que en el Ecuador ya tiene un referente y yo voy a explicar por qué. La mala prestación de servicios, incluyendo la administración de justicia, que es un servicio público, genera responsabilidad. Y el Estado está obligado a indemnizar por la mala situación de la administración pública, incluyendo lo que puede ser la justicia. Eso es lo que se llama. Hoy en la doctrina internacional de los derechos humanos se habla de responsabilidad objetiva. Es la que tiene el Estado de indemnizar al ciudadano, frente a la responsabilidad subjetiva, que es la que tiene el juez de responder o el funcionario público. Lo que dice la Constitución, ya la del año 98, tenía consagrado el derecho del Estado a repetir contra el funcionario por cuya omisión, negligencia o descuido o actuación dolosa o maliciosa se produce la afectación del ciudadano. Voy a mencionar como referencia casos de abuso, por ejemplo, con la prisión preventiva. Casos de abuso en ejercicio de poderes. Prisión preventiva. El caso Suárez Rosero, caso Daniel Tibi. Una vez que termina el tema en Ecuador, se ha hecho el reclamo a cortes internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, yo sé que los procesos demoran, pero en todos los casos el Ecuador tiene un pésimo precedente. Alguna vez hablaba con el doctor Méndez, jurista argentino, era presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él me decía, Alfonso, el Ecuador tiene un pésimo precedente en irrespeto a las garantías ciudadanas y el respeto al debido proceso, por eso sigue siendo condenado regularmente. Entonces, aunque se demora, sí se condena al Estado ecuatoriano y el Estado está obligado y el Estado ha tenido que pagar. La profesora Consuelo Benavides desapareció y llegó el asunto a instancias internacionales. La Corte Interamericana al final de la jornada le dijo al Estado ecuatoriano, ese es un crimen de Estado. Ella muere en manos de un comando de la Armada. Están identificados quiénes la secuestraron y quiénes la mataron. El Estado tiene la obligación de indemnizar y el Estado terminó pagando $1 millón a los parientes. Yo sé que la vida no tiene precio, pero el precedente del resarcimiento. En algún momento comentaba con usted el tema de la justicia restaurativa. ¿Qué pasa con los deudos de las víctimas? El Estado tiene que pagar. Pero le dice también, el Estado tiene la obligación de repetir. En el caso Tibi del año 2005, el Estado ha tenido que indemnizar con más de $500 000, más de $750.000. No es un caso de muerte, abuso con la presión. La policía lo detiene sin ser un caso de delito flagrante, sin una orden previa emitida por un juez competente. Segundo, al ciudadano Tibi se lo
se lo lleva a la cárcel, las condiciones del sistema penitenciario ecuatoriano, es que hay responsabilidad compartida. La policía que abusivamente lo detiene sin una orden previa escrita de juez competente. 2, el tiempo que dura el proceso penal, responsabilidad de jueces. 3, el sistema y las conexiones de las cárceles ecuatorianas. Ciudadano Tibi se enferma y le ordena a la Corte Constitucional que indemnice con más de $500 000 de euros. Doctor, pero el Estado paga, pero no hace la repetición hacia los funcionarios. Ese es el tema. Y ese precedente de no repetir es lo que hace que en un momento dado el funcionario sea casi indolente. El Estado ya pagó. Es la impunidad que existe, doctor. Si en este país, ojo que en el caso de Tibi, la Corte Interamericana le dice al Estado ecuatoriano, señor Estado, están identificados incluso los oficiales de la policía y de los mandos inferiores que privaron ilegalmente la libertad Tibi. Deben iniciarse los procesos penales por privación ilegal de la libertad. Entonces, identifica claramente jueces y policías que deben responder civil y penalmente. ¿Y qué ha pasado con ellos? Hasta ahora no hay repetición. Y ese es un precedente negativo, porque la responsabilidad subjetiva, que es la del juez, funcionario, policía, tiene que cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando el Estado ejerce el derecho a repetición, que está en la Constitución. Yo creo que en ese momento va a tener mucho más cuidado el segmento de la policía que en algún momento dado lamentablemente sigue abusando de garantía ciudadana, o el segmento de la judicatura que no respeta el derecho al debido proceso. Esa es una respuesta al ciudadano, con toda razón se queja, pero sí hay instancias ante las cuales se puede reclamar. Doctor, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Una pregunta para el caballero, para el abogado. Para el doctor Zambrano, díganos. Doctor Zambrano, la esperanza que tiene el pueblo ciudadano es que aquel juez que vendió el veredicto hacia un culpable o un inocente pague con la cárcel o el doble. Es verdad como usted dice, pero no se puede culpar al Estado. Es el juez, la persona la que está tomando la decisión, la que vende su conciencia. Yo conozco casos de personas inocentes que han ido presas a cambio de coimas. En el Palacio de las Monedas, como se le llama vulgarmente, porque ya no merece otro término, se sabe cómo se venden los casos de libertad. Ahí tiene usted cuántos asesinos los capturan, 5 o 6 detenciones por crimen, por portar armas. Me da pena el caso de la niña que recibió 17 puñaladas, porque se aferra fiscal, juez, todo el mundo se ha movilizado, bien por la criatura y por el resto de ciudadanos y por el resto de familiares que han perdido a la familia, hermanos, padres, amigos. Ahora me entero que este señor puede recibir hasta 50 años de prisión, porque ven hasta el mínimo delito en sancionarlo. Yo vi una programación, un reportaje, más de 2.400 casos de violación de todo tipo, de menores de edad. El 50% desecha la acusación particular por temor, por lo que sea. Y el otro 50%, 4 sentenciados en un año. Por eso ya la generación, o sea, yo personalmente, y creo que la mayoría, piensa que gente nueva debe intervenir en ese poder de Estado. Por eso es que el pueblo clama justicia. No puede ser a la final, no entiendo bien, a veces dicen por derecho o por justicia, pero nosotros queremos justicia. ¿O acaso quieren que nosotros comencemos a linchar a las personas que se lucran de nuestro dolor? Por favor, gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo televidente. Ese era el punto, doctor, que estábamos conversando justamente. No es que el Estado paga, porque el Estado somos realmente todos los que tendríamos que pagar, pero sí que el Estado indemnice a esta persona, pero que vea hacia la responsabilidad de quienes fueron los que dictaron en su momento ciertas medidas que fueron en contra de algún interés o de algún derecho de una persona. Claro, lo que ocurre es lo siguiente. En principio, es verdad, el ciudadano le reclama al juez que actúa mal, al fiscal que actúa mal, a la policía que actúa mal. Pero la policía o el policía, el fiscal o fiscalía y el juez o la judicatura son órganos del Estado. En lo que hacen mal o dejan de hacer bien, al final la factura la tiene el Estado, porque el ciudadano dice, con toda razón, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar otras personas, tenemos que cambiar. Sí, yo haría entonces la siguiente reflexión. Y dejamos al Estado libre, porque si el Estado escogió mal a los servidores, el Estado tiene que responder por el mal servicio. Es esa la razón por la cual se dice, sí, se reclama
contra el servidor, pero el que primero paga es el Estado. Y el Estado debiera repetir contra el mal servidor. Por eso se habla hoy en Derecho Internacional de Derechos Humanos de responsabilidad objetiva, la que tiene el Estado, que está en el artículo 11 de la Constitución. Dice en uno de los párrafos últimos, el Estado deberá indemnizar, tiene la obligación por mal servicio, mala administración, etcétera, y dice, y ejercerá el derecho de repetición. Y la misma Constitución dice, el juez es responsable por la mala administración de justicia, por violación de garantías del debido proceso, por no respetar el derecho a la tutela efectiva. O sea, hay responsabilidad del Estado y responsabilidad de quien ejerce la administración de justicia. Entonces, si no se